espíritu inmundo anda por lugares secos, buscando ¿qué? Atención a eso, ¿qué busca? Sale una coma y no lo halla. Versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿la haya qué? Que la haya desocupada, barrida, ¿y qué más? Y adornada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Palabra del Señor. Dele toda honra y toda gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. A través de este evangelio que Mateo relata en este capítulo 12, después usted lo puede escudriñar, ¿no es cierto?, en su hogar, va a encontrar desde el capítulo 12, del primer versículo, acontece que están, ¿no es cierto?, los fariseos y los escribas, que para aquellos que no entienden, ¿no es cierto?, estos hombres, aquellos que estaban delante, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, los fariseos y los escribas, eran hombres doctos que tenían que claramente tener conocimiento de la ley mosaica. ¿Qué quiere decir eso? Que eran hombres letrados en la palabra de Dios. Entre paréntesis, tendrían que ser hombres informados de la palabra. Y cuando ellos claramente comienzan a ver a Jesucristo, que está desarrollando su ministerio por 3 años y 6 meses, comienzan a cuestionar todo lo que hace el Señor. Y en este capítulo 12 en particular se encuentran de que los discípulos que ha escogido nuestro Señor en un día de reposo, en un día que estaba establecido donde no tenían que hacer nada, los discípulos por tener hambre comienzan a poder, ¿no es cierto?, recibir, o podemos decir, ¿no es cierto?, sacar espiga. Y es ahí donde viene el cuestionamiento. ¿De quién? De los escribas y de los fariseos, que en un día de reposo, como claramente sus discípulos hacían esto, lo estaban haciendo por hambre. Jesús siempre a todos los cuestionamientos y todas las interrogancias y todos podemos decir acusaciones que hacían en contra de él, tenía una respuesta. Porque uno de los atributos que el Señor tiene es omnisciente, él todo lo sabe. Y aún conociendo el corazón y los pensamientos que tenía, les respondía sus acusaciones a través de la palabra, hermano. Porque la defensa que nosotros tenemos es la palabra. En la palabra tenemos nosotros la palabra más segura, más eficaz. Y Jesús le comienza a relatar lo que David hizo en un momento que también tenía hambre. Que llegó a la ciudad de los sacerdotes de aquellos tiempos, donde claramente estaba huyendo. ¿Por qué? Porque el rey que estaba, que era Saúl, lo quería eliminar. ¿Por qué lo quería eliminar? Porque vio de que era el sucesor, era el rey que Dios había escogido para ponerlo en el puesto que estaba él. Quiero introducirme en esto para que entienda. Saúl fue escogido no por Dios, sino que fue escogido por el pueblo. Eso habla de la voluntad permisiva que Dios permite a veces cuando nosotros pedimos algo que no es conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y a veces Dios lo permite. Cuando usted pide algo, lo anhela tanto que Dios dice, bueno, pero claramente estás pidiendo eso y no es mi voluntad perfecta. Lo hizo así.
le entregó al pueblo de Israel lo que pedían. Pedían un rey, pedían un hombre visible. ¿Para qué? Supuestamente para honrarlo. Porque vieron que otros pueblos tenían a un rey. Y desde ahí comienza, hermano, a haber un decaimiento. 40 años, solamente fueron 2 años que reinó bien Saúl. 38 años lo hizo mal. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Mas David fue claramente escogido por Dios y fue conforme al corazón de Dios. Nos deja una enseñanza, hermano, que a veces nuestros caprichos nos van a llevar ¿a qué? Al sufrimiento, al dolor. De que siempre debemos nosotros pedir la voluntad perfecta de Dios. A veces nuestros caprichos, nuestras malas decisiones nos han llevado al dolor, al sufrimiento. Y Dios lo permite porque eso es lo que nosotros queremos. Y las consecuencias después son terribles. Pero todo fue diferente cuando levantó a David. Un hombre conforme a su corazón. Humilde, sencillo, obediente, alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús le recuerda eso ¿a quién? A los hombres que supuestamente tenían que haber tenido conocimiento. En un momento, ¿no es cierto?, de persecución, tenía hambre. Y claramente David llega a la casa de los sacerdotes pidiendo alimento y solamente lo que tenían era el pan sagrado. El pan sagrado era solamente para el sacerdocio. Pero el hambre que tenía David, el mismo sacerdote reconoce que Dios había escogido a David. Y claramente le dice, pero vosotros, tú y los que te acompañan, ¿se han guardado de mujer? ¿Están santificados? Le dice, obviamente si venimos claramente huyendo, nos quiere matar el rey. No hemos tenido momentos de contaminarnos. Entonces le dice, por cuanto tú lo has dicho, aquí está el pan sagrado. Le responde esto, hermano, y comienzan, ¿no es cierto?, a cuestionar ese día de reposo. Los fariseos, los escribas, Jesús, hermano, llega, ¿no es cierto?, a enseñarle sobre el reino. Que un reino que está establecido no puede estar dividido, no va a perseverar. Entonces los fariseos, los escribas, no quieren aceptar a Cristo como el Mesías. Incluso ellos comienzan a murmurar y a decir de que Jesús, el momento en cual él hacía liberación, los demonios que eran expulsados de la gente, lo hacía, ¿no es cierto?, por claramente un Dios que era llamado Belcebú. Mire hasta dónde llegó el atrevimiento. Los fariseos, los escribas, no podían aceptar cómo Jesús viene a nacer en una familia, podemos decir humilde, de un carpintero. No entendían, ellos esperaban un libertador que los pudiera sacar de la opresión que tenían los romanos en contra del pueblo de Israel. Los fariseos, los escribas estaban esperando de que el Salvador, de que el Mesías viniera cabalgando, ¿no es cierto?, con un gran ejército y pudiera derrotar ¿a quién? A los romanos. Porque recuerde que pagaban tributo, pagaban un impuesto. El pueblo de Israel, ¿a quién? A César. Entonces se confundían de tal manera que decía, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el Salvador. Porque el que nosotros esperamos es aquel que va a vencer a los romanos. Estaban esperando una liberación, hermano, física. Pero más Jesús vino a libertarlo espiritualmente. Los que supuestamente eran hombres doctos, preparados, a través de la ley mosaica estaban errando. No sabían que delante de sus ojos estaba el Salvador. Estaba claramente el Dios Todopoderoso. Lo ignoraban, cuestionaban. Entonces Jesús comienza, ¿no es cierto?, a enseñarle que un reino dividido no puede permanecer entre sí.
Y le habla de un reino, ¿sabe por qué? Vea a través de Jesús todas las parábolas que claramente Él hace y enseña. Señala diciendo, así es el reino de los cielos, semejante. Entonces, cuando Jesús comienza a enseñar sobre el reino, es porque Él sabe que todos los reinos tienen estructura. Y nadie de un reino ataca a otra persona que sea de su propio reino. Jesús fue el primero que habló de iglesia. Nadie más lo había hecho. Cuando Jesús declaró la palabra iglesia, él mismo declaró, ni aun las puertas del Hades van a poder prevalecer en contra de la verdadera iglesia. Jesús fue el que claramente pronunció por primera vez la palabra iglesia. Pero entendamos de que nosotros no nos puede dividir un letrero. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Mire dónde voy a ir. Por eso Jesús enseña sobre el reino, porque tiene una estructura y nadie de un reino ataca a otra persona que sea de su propio reino. ¿Qué quiere decir? Que si usted es del reino de los cielos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y yo también, no puedo atacarlo a usted. Los reinos están establecidos a través de estructuras, normas. Las empresas, como también podemos darles, que tienen su estructura. Todos aquellos que trabajan en una empresa muchas veces tienen que ocupar, ¿no es cierto?, ropas que representan esa empresa. Tienen normas, y si usted no respeta esas normas, el que está, ¿no es cierto?, podemos decir, liderando esa empresa, tiene toda la facultad, todo el derecho de despedirlo. ¿Por qué? Porque la empresa se mueve a través de normas, a través de una estructura. Y usted, para pertenecer a esa empresa, tiene que sujetarse. Entonces, cuando vemos una persona que nos ataca, que no percibe, que no agarra, ¿no es cierto?, una ley o una visión o una ordenanza que se da, ¿no es cierto?, en una casa o donde se congrega o cualquier lugar, eso se está claramente dando a conocer que esa persona nunca ha sido parte de ese reino. ¿Quién atacaba a Jesús? Los fariseos, los escribas. Y si lo atacaban y lo acusaban, ¿no es cierto?, y murmuraban en contra de él, quiere decir que nunca fueron parte del reino que el Señor estableció. Y Jesús mismo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Jesús también, la primera predicación, luego de que el Espíritu Santo viniera y posara en él, comenzó a anunciar: el reino se ha acercado. Y es tremendo, hermano, ver cómo claramente a través de esta enseñanza conoce el corazón de aquellos que murmuran y critican. Estaban claramente blasfemando en lo que el Señor estaba haciendo. También va a encontrar de aquel hombre que tenía la mano seca. Y Jesús fue movido a misericordia. ¿A qué? A sanar esa mano que estaba seca. Una persona que estaba con uno de sus miembros discapacitado no podía ejercer responsabilidad. Esto es tremendo. Y Jesús, cuando llega a la sinagoga, se da cuenta que este hombre es menospreciado. ¿Por qué? Porque tenía su mano seca. Imposible de ejercer un liderazgo. Pero Jesús, cuando llega a esa sinagoga, llegó la salvación, llegó la sanidad. Y Jesús, mirando, se conmueve y le dice a ese hombre que se pare. Pensaron a cuestionar por qué, porque era día de reposo. Y el día de reposo no podía, claramente ellos tenían como conocimiento que no podían hacer nada, ni menos sanar. Pero Jesús, conociendo el corazón de los que criticaba, le decía: si un animal cae en un hoyo y es día de reposo, ¿tú lo vas a dejar ahí hasta el otro día?
conociendo los intereses. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todo lo que está dentro de nuestro corazón. Y quedaban, ¿no es cierto?, sorprendidos. ¿Por qué? Porque había conocimiento. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver que luego la generación perversa, los fariseos, los escribas, pedían, ¿no es cierto?, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y lo único que les señala, que la única señal que van a tener es claramente la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Para esta generación que lo estaba acusando, que todavía tenía el velo en sus ojos, que no comprendía que delante de sus ojos estaba el Salvador, el Redentor. Y esta generación perversa demandaba una señal. ¿Y qué señal claramente les mostró? La señal de Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez. ¿Por cuánto? Por 3 días y 3 noches. Esa señal. Y la otra señal, hermano, que me gustó muchísimo, de que en el momento del juicio se iba a levantar una reina. Esa reina es la reina de Saba. Aquella que recorrió, hermanos, kilómetros tras kilómetros. ¿Por qué? Porque quería ella ser protagonista principal de poder escuchar con sus propios oídos la sabiduría del rey Salomón. Estas 2 señales claramente les voy a entregar a esta generación perversa. Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el estómago o en el vientre de este gran pez, que no era una ballena, sino que era un gran pez por desobediente. Y la otra señal es de esta reina de Saba, que tuvo el sentir, el querer de recorrer kilómetros, gloria al Señor, de poder venir y presenciar y escuchar la sabiduría que tenía Salomón. Es que cuando yo soy atraído por el conocimiento que Dios deposita en un hombre, eso claramente a Dios le complace. Los que hoy han llegado hasta este lugar a escuchar una palabra del cielo, Dios en esta hora ha de derramar bendición sobre su vida. Porque recorrió kilómetros, dejó comodidades, dejó su hogar. ¿Para qué? Para escuchar la sabiduría que no es humana, una sabiduría celestial. Porque claramente hay 2 tipos de sabiduría. Hay una sabiduría terrenal que destruye, que hiere, que marca al ser humano. Pero gloria a Dios que también hay una que viene de allá arriba, que viene del cielo, y es la sabiduría que Dios entrega a sus ungidos, aquellos que se guardan, aquellos que tienen comunión con Él. Habrá alguien que pueda adorar al Señor. Amén. Porque aún nosotros no sabiendo nada, Él a través de su Espíritu Santo nos ha capacitado y ha depositado sabiduría celestial para hablar con denuedo, para hablar con autoridad. Y algo sucede cuando hablan los ungidos, algo sucede cuando se habla con sabiduría del cielo. Amén. Aleluya. Entonces, dándole a entender esto, estoy dando una introducción a lo que voy a ir. Dando una introducción, ahora Jesús se toma la atribución de dar a entender el peligro que percibe o que está expuesto el ser humano. Amén. Que todos los que estamos aquí teníamos un espíritu inmundo. Sí, mío. Los que somos padres van a entender, los que son madres van a entender que lo primero que aprenden nuestros hijos no es hacer el bien, es hacer el mal. ¿Por qué? Porque la decisión que Adán comete, ¿no es cierto?, en el huerto, trajo una condenación, una maldición a toda la humanidad. Sí, Dios. Por desobedecer. Por eso la Biblia señala que por un hombre, por desobedecer, entró el pecado. Y el pecado que trae la muerte. Entonces, por la mala decisión de Adán de dejar seducir, ¿no es cierto?, que fue
seducida Eva, y usted sabe todo lo que aconteció en el huerto, lamentablemente entró el pecado. Bendito Dios. Desde ahí después usted ve, ¿no es cierto?, la primera muerte. Bendito Dios. Que nace en dos hermanos, Caín y Abel. Un asesinato terrible. Esas son las consecuencias del pecado. Amén. La muerte. Amén. Entonces, para poder seguir, todo ser humano que viene, que sea de la tierra, tiene un espíritu inmundo. Amén. Que debemos ser libertados. Amén. El que te llevó a la destrucción, el que te llevó a cometer algo que tú no lo querías hacer. Y todo eso Jesús lo expresa a través de la enseñanza del espíritu inmundo que vuelve. Y señala diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares que secos. ¿Qué quiere decir? De que cuando yo llego a Cristo, cuando Cristo aparece en mi vida, hace esta liberación. Y ese espíritu que me atormentaba sale de mi vida. Amén. Y busca lugares secos. Esto es tremendo lo que revela el Señor. Que el espíritu inmundo anda en lugares secos. Amén. Sí, No Señor. en lugares donde hay vida. Aleluya. Gloria. Así es, Señor Jesús. El joven o el muchacho, ¿no es cierto?, de Ganara, dice que su lugar de morar eran los sepulcros. Estaba totalmente dominado por demonios, que había una legión, cerca de 4.000 a 6.000 demonios que tenía él, que los llevaba a morar en lugares de muerte, en lugares donde no hay vida. Mefibosé, ¿dónde fue encontrado? En una tierra de dolor, en una tierra totalmente seca, donde nada crecía, en Lodebar. Mío. Donde David se recordó del pacto que hizo con su amigo Jonathan. Que cuando tomó el reinado David, dice, voy a hacer misericordia con la casa de aquel que lo perseguía, que era Saúl. Bendito Dios. Pero fue por el compromiso que había hecho con su buen amigo Jonathan. Habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia. Santo. Y ahí hubo un criado que dijo, sí, hay un muchacho que se llama Mefibosé y está en un lugar llamado Lodebar, de dolor, de tristeza. Como un príncipe llega a estar en un lugar de sequedad, totalmente perdido. ¿Por qué? Porque ahora habían demonios que lo habían atormentado, traumas que lo siguieron de pequeño, porque a temprana edad quedó lisiado de sus pies. Luego se entera de la muerte de quien, de su padre y también de su abuelo, Jonathan y también Saúl. Llega él mismo a considerarse que es un perro muerto. ¿Cómo una persona pierde tanta su identidad? Son por los traumas, una herida que se mantiene abierta. Sí, mío. Y el único que puede cicatrizar no es el cardiólogo, no es el doctor de turno, no es solamente que usted vaya a una clínica a sanar esos traumas. El único que tiene el poder, el único que tiene la capacidad de poder sacar esos traumas, de sanar esa herida que ha llevado por mucho tiempo, se llama Jesucristo. Y Él está en esta noche para poder verdaderamente sanar esa herida que ha provocado este mundo. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por dónde andan los espíritus inmundos en lugares secos? Tenga cuidado. Aleluya. Por eso hay peligro cuando en mi vida hay sequedad. Amén. No voy a cuestionar y no voy a apuntar a nadie. Cada uno se conoce a sí mismo. Amén. Cada uno se tiene que examinar, escudriñar. El salmista decía, escudriñame, pruébame. Ve lo que hay en mi interior, le decía a Dios. Cada
Aleluya. Hay un peligro si nos cegamos. Porque los espíritus inmundos buscan estos lugares que están secos. Santo. Entonces señala que hay que tener cuidado y que buscan reposo, tranquilidad. Por eso a mí me incomoda, hermano, cuando hay mucha tranquilidad. Ay, santo. Aleluya. Santo. Porque el Dios que nosotros alabamos es un Dios de vivo y no es un Dios de muertos. Amén. Jesús es especialista en poder venir, hermano, a opacar los momentos fúnebres. Pero a Aleluya. través de la Biblia, Jesús le gustaba interrumpir esos momentos que había mortandad, que había muerte. Entonces, una de las cosas que debemos entender, que este espíritu inmundo que sale busca lugares secos y busca ¿qué? El reposo. Y cuando no lo haya, entonces dice, volveré a mi casa. ¿De dónde salí? Ahí está el cuidado. Porque Jesús, cuando llega a la vida del hombre o de la mujer, ¿qué hace? Ordena la vida. Amén. Aleluya. La perfuma. Amén. Hace un aseo pero precioso. Amén. Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar, estábamos totalmente destruidos. Había mal olor, hermano, había angustia, había claramente tristeza. Pero cuando Cristo apareció, todo eso lo comenzó Él a hermosear. Él es llamado y reconocido como el lirio de los valles, como la rosa de Sarón. Alguien tiene que entender que nuestra vida sin Cristo teníamos un mal olor. Amén. La gente se arrancaba de nosotros, pero el único que vino a perfumarlo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo es su nombre. Yo no sé cuántos hogares hay restaurados. Cuando Cristo apareció en nuestra vida la comenzó a adornar. Hoy somos reconocidos como hijos de Dios que quieren alabar al Señor. Hoy nos reconocen no por una corbata, no por un traje que llevamos, sino que lo que sale de nuestras vidas es el perfume del cielo. Santo. ¿Cuántos se sienten que éramos un carbón que estábamos listos para irnos al infierno? Ay, santo. Gloria a Dios. Él vino a los vil, a los menospreciados. Gracias a Dios. Y a través de la Biblia, hermano, encontramos que Jesús compara la vida del hombre con una morada, con una habitación. En el Antiguo Testamento, que era la evidencia de lo que estoy hablando, el tabernáculo que se le fue revelado a Moisés, no es porque Dios quiso hacer eso con Israel, era porque Él quería mantenerse presente con su pueblo, con el pueblo que Él ama. Aleluya. Y el tabernáculo, para que usted entienda, era una carpa que cuando la nube se movía se desarmaba y tenían que seguir la nube. Y donde la nube se detenía, tenían que abrir la carpa y era el lugar de adoración. Amén. Sí, mi Dios. El arca del pacto representa, o el arca de la alianza representaba la presencia misma de Dios que se introdujo ahí. Con esto conocemos la intención que Dios tiene, que siempre quiso estar cerca de lo que Él ha creado. Amén. La iglesia es para venir a pasar un momento, es para poder, ¿no es cierto?, reencontrarme con el ser querido. No, no es para eso. No, mi Dios. La iglesia que ha sido levantada, la iglesia que ha sido edificada, sea grande o sea pequeña, el propósito que quiere cumplir es que Dios quiera hacerse presente en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso en Segunda de Reyes, cercano al capítulo 4, encuentra usted a una mujer de Sunem que no pertenece al pueblo de Israel. Una mujer que era reconocida, que mientras el esposo estaba en su trabajo, ella veía como un hombre repetitivamente, escuche bien,
pasaba por el frente de su casa. Tenía una situación esta mujer. De este matrimonio no había un hijo. La mujer quedaba sola durante el día, el esposo en su trabajo. Entonces, ¿qué había? Soledad en ella. Necesitaba lo que usted tiene que alegre, hermano. Porque los hijos son herencia de Jehová. Y los hijos, sean como sean, en Chile decimos cuando son así traviesos, decimos son jugosos. Máximo, que está conmigo, Abigail, que tiene 12, hermano, tuvieron una niñez, pero quieto. Pero el tercero, que es Natanael, siglo XXI, me salió revoltoso. Con mi esposa habíamos propuesto tener 5. Pero ya el tercero nos dejó una nariz. Pero aún así, hermano, con lo que los niños, los hijos son traviesos, son la alegría de nuestros hijos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Natanael y Abigail, estando en los caminos del Señor, se me enfrentaron a mí de muerte. Y ver a Natanael con 5 años y una influencia, un virus incencial, se lo estaba llevando, y verlo ahora cómo se desarrolla es un milagro. Amén. Dice, papi, soñé que ya llegabas a casa. Todos los días me dice eso. Entonces, son la alegría. Entonces, esta mujer, la tsunamita, no tenía eso. Cuenta que el hombre que pasaba por delante de su casa reconoció que había algo especial. Y un día decidió de salir de ese silencio, de esa soledad. Porque hay momentos que en nuestros hogares hay situaciones que están pasando, hermanos, y nos seguimos encerrando. Jairo, cuando supo que su hija tenía una enfermedad, no se quedó tranquilo. Salió en búsqueda ¿de quién? De Jesús. Porque se daba voces que Jesús de Nazaret estaba haciendo milagros y sanidades. No hable de situaciones que no tienen que enterarse las personas de afuera. Hable de lo que Jesús es capaz de hacer en nuestras vidas, en un hogar, en una familia. Para que esa persona tenga ese comezón de decir, yo quiero ir donde tú te estás congregando. Yo quiero ir donde está sucediendo lo que tú estás hablando. Entonces la mujer de Sunem dice que salió y le pidió por favor que pasara a su casa. El profeta le dice, no, yo voy en otra dirección. Le insistió. Yo no sé cuánto están insistiendo. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo en mi casa, tiene que hacer algo en mi matrimonio, tiene que hacer algo en mi familia. Insístale, por favor. A Él le gusta que nosotros le podamos insistir. Como aquella mujer, ¿no es cierto?, que le pedía al juez que le hiciera justicia. Le molestaba. Hasta que ese juez dijo, esta mujer me está cansando, voy a hacerle lo que ella me está pidiendo. No sé si es que hay gente que insiste. Yo sé que Él lo va a hacer, yo sé que tú lo vas a hacer. Y aunque le pedimos perdón, pero te sigo pidiendo por ese esposo que está en el alcohol. Te sigo pidiendo por ese hijo que está en la droga. Porque tú eres el único que puedes hacer una obra en él. Te insisto. Aunque es repetitivo, pero sé que tú lo vas a hacer. Te voy a seguir insistiendo. Yo no sé cuánto le siguen insistiendo al Señor. O de tal manera de que claramente, ¿qué sucedió? Que el profeta dijo, ya está bueno, voy a pasar. El profeta representaba a Dios en la tierra. Un hombre escogido por Dios, que cuando ingresó a ese hogar,
Salió la soledad, salió la angustia, salió la depresión, porque eso es lo que transmitimos a aquellos que llevamos presencia de Dios. Se lo dije ayer, por 11 años que llevo entrando a un penal de una cárcel. Y sé que lo normal es aquel que salió, de que estuvo preso años y que conoció a Cristo dentro de una cárcel, que salga y luego él vaya a testificar. Pero yo nunca estuve preso. Yo iba a ser futbolista. Pero hace 11 años Dios me habló, porque tiene boca y habla. Y me dijo: te necesito dentro de una cárcel. ¿Qué hizo de que yo claramente vaya por 11 años a ese lugar? Es su presencia. Y usted sabe cómo es la cárcel, donde hay espíritus totalmente fuertes que tienen apoderado a esos hombres, que los llevaron a cometer tales crímenes. ¿Qué quiere decir? Que la cárcel es el infierno mismo vivo. Que necesitamos llegar a esos lugares, pero con presencia de Dios. Este profeta, al momento que entra a la casa de esta mujer, cambió la atmósfera. Se los dije ayer, lo único que tenemos esa garantía, lo único que tenemos esa facultad de cambiar las atmósferas espirituales no es el presidente de turno, no es el concejal, no es un hombre terrenal que tenga una profesión. Lo único que tenemos la capacidad de cambiar las atmósferas espirituales es la iglesia de Jesucristo. Se los demuestro. Saúl estaba atormentado por un espíritu cuando desobedeció. El espíritu que Dios permitió que viniera a atormentarlo es porque desobedeció, ¿sí o no? Y había un espíritu que constantemente lo atormentaba. Y los que sufrían, ¿quién eran? Los que estaban con él en el palacio. Pero uno se dio cuenta: hay que traer a alguien que pueda tocar, que sea un tañador. Mire, disculpe lo que le voy a decir, pero hay muchos que pueden cantar bonito, hay muchos que puedan tocar bonito, pero son pocos los que provocan de que la presencia de Dios descienda cuando toca el instrumento. Son pocos los que provocan que cuando comienzan a adorar descienda la gloria del Señor. Alguien tiene que confirmar esto, porque claramente un criado dijo: yo conozco a uno. Y siempre usted entiende a través de la historia, todo rey tenía claramente su junta de coristas, que cuando él hiciera así, vinieran a tocarle cualquier tipo de música. Pero hubo uno que dijo: aquí no está aquel que puede traerte paz, aquel que te pueda libertar, no está aquí en el palacio. ¿Dónde está? Yo sé dónde está, yo lo voy a ir a buscar, porque hace poquito había sido derramado aceite sobre la mollera de David. El cuerno, alaba lo que él vive, el cuerno que el profeta Samuel había llevado, había sido revestido. Y dice que al momento que fue ungido, el Espíritu de Dios posó en él. Y cuando David fue llamado y fue llevado al palacio, al momento que tocó el arpa, algo sucedió. Es que cuando hay hombres que están ungidos, algo tiene que suceder. Algo tiene que... algo comienza a suceder cuando hay hombres ungidos por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Al momento, hermano, tocó. Y tocó para quien él tocaba, no tocó para el rey, tocó para Jehová. Disculpen que se lo diga a los coristas: ustedes no tocan para la iglesia, ustedes no tocan para el pastor, ustedes no tocan para el letrero que ustedes estén sirviendo, ustedes tocan para claramente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hay alguien que se preocupa de tocarle a Jehová de los ejércitos, te aseguro que algo va a suceder, te aseguro que algo va a comenzar a moverse en la atmósfera espiritual. Cuando alaban la gloria del Señor, necesitamos hombres llenos de la presencia del Señor.
Esta mujer no se quedó tranquila, sintió que algo cambió en su hogar. Cuando llegó su esposo le contó. Porque lo bueno se cuenta. Y le dijo: oh, esposo mío, hoy yo te había hablado anteriormente que había un hombre que tenía algo especial. Le insistí, entró. No sabes cómo claramente él accedió a entrar y el hogar cambió. Mira cómo estoy yo ahora. Mira mi rostro. Pero ¿qué te parece si a ese varón de Dios le hacemos un pequeño aposento? Algunos solamente se quedan de que el Señor los visite. Hay visitas que son agradables. Dígame amén, por favor. Pero hay visitas que son desagradables. Que ese día de esa visita desagradable, usted quería puro que se fuera. Le dejó malas vibras, le dejó mala atención. Porque la Biblia a nosotros nos enseña, no a todo que venga a su hogar. A mi hogar hay que decirle bienvenido. Porque no todos vienen con buena intención. Hay algunos que vienen con mala intención, que el daño que tienen aquí quieren también dañar a otros. Pero esta visita que recibió esta mujer fue agradable. Y dijo: fue tan hermosa esta visita, ¿qué te parece ahora? Hacemos de que Él no nos visite, sino que cuando pase, se quede. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se quede? Yo en un momento entendí esto. A todos puede claramente visitar el Señor. Lo voy a decir con respeto. A un drogadicto, a un alcohólico, lo puede visitar el Señor, pero no Él se queda en todos los corazones. La visita viene, fue agradable y después se va. Pero si uno realmente reconoce que esa visita fue agradable, yo tengo que hacer que en la próxima que Él venga se quede. Yo me voy a ir. Tengo mi familia esperando. Pero sé que como ministro del Señor cargo presencia. Y esta presencia quiere quedarse. Quiere quedarse en tu vida, quiere quedarse en tu corazón, quiere seguir trabajando como trabaja en mi vida. Por eso, uno de los atributos que tiene también el Señor, que es omnipresente. Yo no puedo estar en todos los lugares. Mi esposa quisiera que ahora yo estuviera con ella, que yo esté aquí, que yo... No puedo. Pero el Dios que yo sirvo, Él está en todo lugar. Pero no en todo lugar se manifiesta. Siento la presencia del Señor. Donde hay un pueblo que la anhela, donde hay un pueblo que la atesora, donde hay un pueblo que tiene deseo que se mueva, Él está dispuesto a manifestarse. A la verdad, la omnipresencia habla de que Él está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Y yo no sé si hay 2 o 3 que dicen: yo quiero que se manifieste, yo quiero que Él se mueva, yo quiero ver la gloria del Señor. Que yo no he venido solamente a escuchar un sermón, yo he venido a ser protagonista y a poder ver su gloria. ¿Cuántos quieren de que Él se manifieste? Por eso después le hizo, y el esposo dijo: está bien, hagámosle un pequeño aposento. No quiero meterme en lo que dejaron ahí. Una mesa, una silla, una cama y un candelero. 4 cosas que usted va a tener que buscar. ¿Por qué están nombradas? O se las doy rápida. Una mesa, porque Él siempre ha prometido que va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Una silla, porque no tiene que haber ni 2 ni 3, solamente es el trono que a Él le pertenece.
Una cama, porque el salmista dijo en el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el candelero es porque Dios no vive donde hay oscuridad, Dios se mueve donde hay luz, porque él mismo dijo y Jesús declaró diciendo: yo soy la luz del mundo y todo aquel que me sigue ya no andará más en tiniebla. El candelero lo representa, y aún en el libro de Apocalipsis representaba a Dios mismo que estaba en esa iglesia. Por eso dice: ten cuidado, porque puede ser de que yo quite el candelero. Habla del llamado, habla de que él se puede ir de congregaciones cuando no le damos la importancia que él se merece. Pero yo sé que aquí en esta segunda noche le damos la importancia a él. Aquí no le damos la importancia al hermano de Chile, al evangelista que viene. Aquí el importante que hay que reconocer es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy rápido. Eclesiastés 18. Salomón estando ya en su última etapa. Por eso el libro de Eclesiastés se llama El Predicador, la etapa de la vejez de Salomón, donde hay más sabiduría, más conocimiento. Expresa en el capítulo 10, versículo 8, diciendo: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Habla del peligro que hay si yo salgo de la seguridad que el Señor ha hecho alrededor de mi vida. ¿Por qué le cité esto? Para que usted entienda que hay un peligro. Que si yo aportillo el vallado, salgo de los límites que Él me ha establecido. El Salmo 91 lo conocemos muy bien. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Morar, ¿qué es lo que es? Habitar, quedarme ahí. Pero si en un momento yo intento salir, quedo expuesto al peligro que hay. En medio de la vida está también ¿qué? La muerte. La muerte. Entonces está señalando del peligro que si yo salgo de los límites que Él me ha establecido, hay una serpiente que está dispuesta ¿a qué? A morderme. Es lo mismo que el apóstol Pedro escribe en la primera epístola, primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, que habla que anda uno como león. ¿Lo recuerda? Su palabra enseña: ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando ¿a quién? Comparten lo mismo Pedro y también Salomón, que hay un peligro. Y Jesús, en lo que hemos leído, habla que hay un peligro. Que el que salió de mí, el que me tenía arruinado, el que me tenía destruido, el que me tenía atado, puede volver. ¿Puede volver o no? Me entrega responsabilidad. Yo vine, limpié lo que estaba sucio, barrí lo que estaba cochino, saqué la basura de ti, pero ahora de ti depende mantenerte ocupado. Sígame con esto, ya estoy terminando. Porque si te quedas desocupado, habla de vacío. Si hay un vacío, ten en cuenta que el espíritu que salió de ti está esperando regresar. Entonces él dice: volveré a mi casa. Esto es lo que dice el espíritu inmundo. ¿Vio que los demonios hablan? O sea, a mí la depresión de los 19 años, cuando me lesioné de mi rodilla, yo jugaba de 10, de los 12 años jugué este deporte. No era malo,
Le di toda mi ficha que iba a ser un futbolista. No consumí droga, alcohol. Por eso usted ve este cuerpo lindo como está. Gracias por ese amén. Entonces, cuando me ocurre esta lesión grave, entré en una situación de depresión. ¿Por qué? Porque vi que era el momento de pasar ya a ser un profesional y me pasa esta situación. Y es ahí cuando el hombre, el ser humano, toca fondo, viene el demonio a atormentarte. Y yo escuché que vino un demonio y me dijo, quítate la vida. No conseguiste tu sueño, tu meta, tu propósito. Quítate la vida. ¿Por qué? Porque los demonios hablan. ¿Qué dijo aquí? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya, ¿qué? Desocupada, barrida y adornada. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este mensaje? ¿Sabe cómo le puse a este mensaje? Esta casa, no sé la suya, pero esta casa ya no te pertenece. Me hiciste mucho daño. Mucho daño me hiciste y esta casa ya no te pertenece. No te pertenece ya. Por eso no estoy desocupado. El momento en cual pecó o cayó, ¿no es cierto? El que era conforme al corazón de Dios, que era David. ¿Por qué claramente cae? Porque quedó desocupado. Tenía que ir al campo de batalla a pelear junto a todo el ejército de Israel. Pero él dijo, ya he ganado muchísimas batallas. Miró en poco a los enemigos. Eso es lo que pasa muchas veces. Miró en poco los enemigos y le dijo, vayan ustedes, yo hoy me quedo. Y se quedó desocupado. Y cuando se halló desocupado, empezó a dar vuelta en su palacio. Fue a su terraza y por estar desocupado, ¿qué vio? El pecado. Vio a Betsabé que se estaba bañando. Pero si él hubiera estado claramente en el campamento, batallando con el ejército, porque toda ley demandaba en Israel que los reyes no se quedaran en el palacio. Los reyes eran los primeros, por eso los pastores son los primeros. ¿Cuántos pastores dicen amén? Son los primeros, no puede mandar al pueblo y él se puede quedar en su casa. No, el primero que va es el pastor. ¿Qué pasó ahí? Por eso David, cuando se halló desocupado, ¿qué pasó? Entró el pecado. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo busca dónde reposar. Al espíritu inmundo le molesta cuando usted ora, le molesta cuando usted está ayunando, le molesta cuando usted está en el culto. ¿Sabe cuando viene el espíritu inmundo nuevamente a atacar? Cuando lo ve a usted que está relajado. Cuando usted dice no voy a ir al culto, estoy cansado. El demonio dice amén, le confirma, le dice amén, no vas al culto. Porque hermano, es lo peor que podemos hacer cuando usted está cansado, cuando usted ha tenido una jornada larga. Yo quiero aquí los hombres de la palabra que puedan confirmar. Al mismo Moisés le dijo, mi presencia irá contigo y te dará ¿qué? Descanso. Porque el mejor descanso no lo encuentro en mi casa, no lo encuentro en el Rosen, no lo encuentro delante del Mac TV, viendo, ¿no es cierto?, una serie o viendo Netflix. El mejor descanso que yo puedo tener es como el salmista dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos Él me va a hacer ¿qué? Descansar. ¿Cuántos creen que en la presencia del Señor está el descanso que necesitamos? Me va a decir que no, que cuando usted se ha quedado en casa, usted después ha dicho, no, me tenía que haber quedado. Cansado, agotado, pero vamos a adorar al Señor. Sé que Él me va a renovar la fuerza. Sé que en su presencia está el descanso que necesito.
Pero cansado, fatigado, hay que seguir claramente. No hay que darle espacio a quedar desocupado, porque si no, ese espíritu inmundo va a venir nuevamente a atormentarte. Pero mediante yo esté en la casa de Dios, le digo wishi wishi, le hago claramente burla, le digo no, espíritu inmundo, esta casa ya no te pertenece. Esta casa tiene un dueño, tiene un Señor, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas casas están ocupadas? ¿Cuántas casas dicen no, diablo, esto ya no te pertenece? Antes me tenías arruinando, antes me tenías en angustia, pero ahora el que está dentro de mi vida es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el apóstol Pablo el mismo señaló: ay de mí si no predico este evangelio. Sabía, hermano, cada uno conoce sus debilidades. Mi esposa en momentos me dice: oye, ¿para qué te agendas tanto? A veces te veo tan cansado. Le dije: no puedo quedar desocupado. Él me va a renovar, Él me va a dar nueva fuerza. Pero si quedo desocupado, no. Eso que antes me tenía sumido, eso antes que me tenía destruido, va a volver. Soy feliz sirviendo al Señor. Soy feliz honrando al Señor, aunque a veces estoy sin cuerdas vocales, pero vale la pena seguir estando ocupado para el reino de los cielos. Vale la pena siguiendo predicando su palabra, porque si quedo desocupado, quedo expuesto a que ese espíritu inmundo traiga 7 peores que él. Y el estado primero en cual me tenía sumido va a venir a ser, ¿no es cierto?, peor que el primero. Y después, hermano, es re difícil que una persona en ese estado pueda volver a los caminos del Señor. Por eso tenga cuidado, no quede desocupado. Ocúpese en la lectura, ocúpese en la oración, ocúpese llegando al culto, ocúpese sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que un día vamos a ir a descansar a las moradas celestiales que Él nos fue a preparar mediante estemos con vida. Si estamos vivos es para servirle. El mismo apóstol Pablo dice: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Yo no sé cuántos viven para Él. Pablo sabía, y a su hijo espiritual Timoteo, en 1 de Timoteo 4:13, le señala esto, una consejería personal: entre tanto que voy, ocúpate. Yo no voy a estar. Mientras yo voy, tú no te quedes sin hacer nada. Ocúpate. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación y la enseñanza. 2 versículos después a esto, en el versículo 15, nuevamente le repite: los que entendemos, hermanos, la hermenéutica, la homilética, los que tenemos un poquito más de conocimiento, cuando en un capítulo se repite, hermano, una misma palabra, ocúpate, es porque es importante. Entonces, versículo 15, en el 13, entre tanto que voy, ocúpate. Y ahora en el 15 le vuelve a repetir: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. No es solamente que yo me ocupe, sino que también permanece. Permanecer es quedarse. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No solamente lea cuando te toca predicar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, es que cuando el pastor o el líder me dice tal día predico, un día antes comienzo a leer. Los otros días. Hay hábitos que usted tiene. En la mañana usted despierta, ¿qué hace primero?
va, ¿no es cierto?, al baño, se lava la carita, se cepilla los dientes, ¿no es cierto?, haces, que son hábitos. Pero ahora se tiene que hacer un hábito, el leer, el orar, el estar en comunión con Él. Que a todos estos hábitos que usted tiene, humanos, agréguele estos hábitos espirituales. Su crecimiento va a ser pero hermoso. Va a ver cómo va a darnos ciertos frutos el Espíritu Santo. Porque la Biblia señala que el labrador, para disfrutar de los frutos, ¿qué tiene que hacer primero? Trabajar. Trabajar. Yo soy una tierra que tiene que ser trabajada. Yo trabajo en esta tierra para el día de mañana dé frutos. Por eso a Timoteo le señala, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, escuche bien, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Pero esto me gusta, no a ti mismo, sea manifiesto a todos. Le está diciendo, ocúpate, permanece en esto, para que el aprovechamiento sea manifiesto a todos aquellos que te rodean. Porque esto no es engrandecerse a sí mismo, sino que esto es poder ser de edificación para todos los que te rodean. ¿Cuántos quieren mantenerse ocupados? ¿Cuántos le dicen esta casa ya no te pertenece? ¿Cuántos de verdad le dicen esta casa ya no tienes nada que venir a hacer? Ahora ya hay un dueño, hay un Señor, hay uno que está sentado aquí en mi corazón, que destronó a todos. Ya no tengo un hijo privilegio, sino que ahora el más importante es mi Señor. El más importante es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no tiene que salir de nuestras vidas. Él nos limpió, Él nos lavó, Él nos hermoseó. Él perfumó nuestra vida, hermano. Pero necesitamos mantenerlo, que Él esté aquí, que Él no se vaya. Que Él permanezca en nuestras vidas. Lo más importante en nuestros cultos. Que Él se haga manifiesto, que Él esté con nosotros. Póngase en pie. Todo aquel que tiene al Señor en su vida, en su corazón, tiene un cambio pero rotundo. Y así también tiene que ser un cambio en nuestro hogar. Hay un antes y un después. Un antes sin Cristo había dolor, había sufrimiento, había un caos, hermano. Cada uno hacía lo que quería. La mesa en el momento de almuerzo era lágrima, dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque estaban los insultos, estaban las groserías de por medio, las griterías. Pero yo necesito que usted entienda, ahora con Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar, hay paz, hay esperanza. Tengo que encontrar la diferencia y decir, no, ahora mi hogar es diferente. Mi casa es diferente.